El 6 de octubre de 1976, Jiang Qing, viuda de Mao Zedong, quien gobernó China comunista desde 1949 hasta su muerte en septiembre de 1976, fue arrestada. Jiang era una rareza en la China comunista, ya que era una mujer que había llegado a desempeñar un papel destacado en la política del país. Ni siquiera ser exesposa de Mao evitó que la sentenciaran a cadena perpetua. ¿Qué había hecho para que el régimen comunista decidiera destruirla una vez que el mandato de Mao terminó? Esta es la historia de Jiang Qing, la verdadera fuerza impulsora detrás de la revolución cultural. La mujer conocida en la historia como Jiang Qing. Madame Mao nació en la primavera de 1914 en la ciudad de Hucheng, en la provincia de Shandong, China. Su fecha de nacimiento es disputada, pero casi seguro fue en marzo de 1914. Sus padres la llamaron Li Shumeng. Jiang Qing fue un hombre que adoptó muchos años después, tras unirse a la causa comunista en China. Su padre, Li Dewen, era carpintero y tenía su propio taller. También administraba una posada. Su madre, cuyo nombre se ha perdido en la historia, era la segunda esposa o concubina de Li Dewen, y Shumeng era la única hija de la pareja. Aunque su padre era un comerciante próspero, Shumeng y su madre apenas se beneficiaron de ello. Li Dewen tenía una esposa legítima y otros 5 hijos mayores. Shumeng sufría acoso físico y emocional de sus medio hermanos, mientras su madre soportaba peores abusos de Li Dewen, un bebedor empedernido que la golpeaba. Algunos biógrafos han especulado que la relación entre los padres de Shumeng pudo haber surgido después de que la familia contratara a su madre como sirvienta doméstica. La vida se volvió aún menos estable para Shumeng y su madre en 1920. Durante el festival anual de los faroles, Li Dewen se embriagó en exceso y se enfureció por una discusión con su segunda esposa, y la golpeó con una pala, rompiéndole un dedo. Shumeng, de 6 años, intentó defender a su madre, y su padre la golpeó en la boca con una pala, rompiéndole un diente. Poco después de este terrible episodio, la madre de Li Shumeng dejó el hogar familiar para siempre, llevándose a su hija con ella. Madre e hija estuvieron en Hucheng menos de 2 años, tiempo en que Shumeng inició la primaria. El ambiente le pareció apenas más soportable que en la casa de la familia de su padre. Los demás estudiantes la acosaban por su torpeza, ropa vieja y origen poco común, tal como sus hermanos. La expulsaron de su primera escuela primaria después de solo un semestre. Li Shumeng creció en un mundo tumultuoso y a menudo violento, solo 3 años antes de que ella naciera. El sistema imperial chino, vigente por milenios, fue derrocado. Aunque se formó un nuevo gobierno republicano, el país cayó en anarquía y caudillos locales tomaron el poder en distintas zonas de China. Shumeng escuchaba regularmente el crepitar de los disparos de armas de fuego camino a la escuela, mientras los conflictos locales arreciaban y el gobierno intentaba imponer la ley y el orden. La vida era especialmente difícil para Shumeng y su madre en estas circunstancias. Li Dewen falleció por un brote de tifus en 1924 o 1925. Dejó la mayor parte de sus bienes y patrimonio a su esposa legítima y a sus hijos, pero también legó a su esposa secundaria y a su hija ilegítima la copropiedad de la casa. La madre de Li Shumeng, cercana a los 40 años y con problemas de salud, escribió a sus padres en Jinan, al noroeste de Shandong, para pedir ayuda. La pareja de ancianos solo tenía otra hija, y probablemente se sintieron aliviados de que su hija y nieta vivieran con ellos. Quizá para cuidar de ellos en su vejez,
Shumeng y su madre usaron parte de su pequeña herencia para comprar boletos de tren, empacaron sus pertenencias y se mudaron a Jinan. Una vez allí, a Li Shumeng le dieron un nuevo nombre, Li Jung-hee. No se sabe si su familia o su nueva escuela le dio el nuevo nombre. Casi todos los que la conocían coincidían en que el nombre no le quedaba. Jung-hee, que significa grulla en las nubes, sugería un carácter más sereno y gentil del que Li Jung-hee tenía, pues sus primeras experiencias la volvieron rebelde, desafiante e independiente, en vez de aceptar estoicamente un maltrato de los demás. Jung-hee siempre se defendía y se hacía valer después de lo que había visto de la vida como una hija pobre y marginada. Jung-hee solo podía rechazar los ideales confucianos que su familia y escuela le enseñaban. Una mujer virtuosa, según la filosofía confuciana, obedecía a su padre, a su esposo, y, después de la muerte de éste, a su propio hijo. Debía ser modesta, casta, ordenada, callada y buena ama de casa. Pero para Jung-hee, las 3 obediencias y las 4 virtudes no eran más que propaganda conveniente. Sus experiencias de vida le habían enseñado a resistir los valores tradicionales chinos. Jung-hee, de 10 años, reanudó su educación primaria en Jinan, pero no le fue mucho mejor que en Yucheng. Sus compañeros de clase todavía la acosaban, se burlaban de su torpeza y la excluían por ser la niña sin padre. Sin embargo, en lugar de correr a casa y llorar con su familia, Jung-hee se volvió más fuerte, alimentando un orgullo feroz. No respondía cuando su familia le preguntaba por sus moretones o mochila rota. Jung-hee concluyó su educación formal en 1926 o 1927, a los 12 o 13 años. Por esa época, Jung-hee y su madre viajaron a Tianjin, quizá en busca de mejores oportunidades de trabajo, donde se quedaron varios meses con una de las medias hermanas de Jung-hee. Jung-hee no volvió a la escuela, pero trabajó haciendo labores domésticas para su hermana mayor. Odiaba hacer los quehaceres domésticos e intentó trabajar enrollando cigarrillos para una compañía local de tabaco, pero su familia se lo prohibió. En 1928 su madre volvió a casarse, aunque se desconocen los detalles del matrimonio y su nueva vida. Jung-hee siguió viviendo con sus abuelos en Jinan, pero solo unos meses más. Ella no volvió a la escuela. Quizá sus abuelos no podían pagar las cuotas. En cambio, en una decisión acorde a su personalidad poco convencional e individualista, se unió a una compañía de teatro local. No está claro si Jung-hee huyó de la casa de sus abuelos para convertirse en actriz, o si fue obligada a hacerlo, cualesquiera que hayan sido las circunstancias. Jung-hee parecía amar la vida artística y permaneció con la compañía durante un año o más. A medida que Jung-hee ganaba más experiencia y le daban papeles cada vez más importantes, se dio cuenta de que a los directores y al público les agradaba. Comenzó a confiar en sus habilidades artísticas. Así, una noche, varios meses después de que Jung-hee desapareciera de la casa de sus abuelos, la pareja de ancianos fue a ver la ópera de Pekín, golpeando a la princesa en un pequeño teatro de Jinan. Cuando la protagonista subió al escenario con una magnífica túnica de seda y un tocado adornado con perlas, los abuelos de Jung-hee se sorprendieron al descubrir que la elegante y talentosa An Yunu en el escenario era su propia nieta. La pareja se vio obligada a pagar una suma de dinero desconocida, pero aparentemente exorbitante, para convencer al dueño del teatro de liberar a Jung-hee de la compañía y permitirle regresar a casa. No sabemos cómo reaccionó Jung-hee al dejar la compañía de teatro. Hay razones para creer que estaba decepcionada, pues tras regresar con sus abuelos, buscó más participación en teatro y formación artística. En 1929, Jung-hee aprobó los exámenes preliminares y fue aceptada en la nueva Academia Experimental de Artes, financiada por el gobierno provincial de Shandong. Jung-hee,
una de las pocas estudiantes de bajos ingresos que ingresó a la escuela, recibió subsidios como alojamiento, comidas gratis y una asignación mensual de 6 yuanes. Estudió actuación, dramaturgia y música, con profesores destacados formados tanto en estilos y técnicas chinas como occidentales. Ese año en la escuela de teatro, Jung-Hee empezó a formar sus ideas políticas y visión del mundo. Aunque la escuela se fundó en un antiguo templo confuciano en Jinan, los profesores jóvenes tenían ideas modernas y creencias políticas más cercanas a los comunistas que a los nacionalistas. En la Guerra Civil China, iniciada en 1927 entre ambos grupos, la postura de izquierda de los maestros y estudiantes en la Academia de Actuación no los llevó a oponerse a la influencia extranjera en China. No les impidió adoptar medios, estilos, técnicas o incluso obras artísticas occidentales. Aunque adoptaron la ética colectivista y política del comunismo, admiraban el romanticismo e individualismo del arte occidental. El Partido Comunista Chino luego consideró muchos de estos ejemplos capitalistas y contrarrevolucionarios. En su año en la Escuela Experimental de Teatro, Jung-Hee leyó por primera vez Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Acusa al matrimonio de ser una prisión social y política para las mujeres. Esta obra impactó mucho a Jung-Hee y siguió siendo su favorita. La personalidad de Jung-Hee comenzaba a surgir con más decisión en la escuela de teatro. Siendo una de las 3 únicas chicas que estudiaban ahí, tenía cierta notoriedad entre sus compañeros, la cual amplificaba con su audacia. Sus compañeros la recordaban como una joven bonita, extrovertida, directa y atrevida, sin miedo a arriesgarse. En una ocasión, un grupo de sus compañeros hombres se retaron entre sí para demostrar su hombría. El estudiante que se atreviera a entrar al santuario prohibido del templo para recuperar el tocado de una estatua de Confucio sería considerado el más valiente. Este reto quedó sin respuesta durante varios días, ya que ninguno de los muchachos tuvo el valor suficiente para intentarlo. Se sorprendieron mucho una noche al ver a Jung-Hee salir tranquilamente del santuario del templo, con el tocado en la mano. «Nunca imaginé que una chica pudiera hacer eso», recordó un compañero. Desafortunadamente, la Escuela de Teatro Experimental fue cerrada un año después de su apertura, víctima del turbulento ambiente político. Jung-Hee intentó brevemente probar suerte en Pekín, consiguiendo algunos papeles pequeños, pero aparentemente no la consideraban lo suficientemente sofisticada o bien entrenada para la ópera de Pekín. Y pronto volvió a Jinan. No quería trabajar fuera del arte ni aceptar empleos domésticos o similares, para los que solo su educación básica la calificaba. Su hija Jung-Hee, de 16 años, se casó en su lugar. Su esposo, hijo de un rico comerciante llamado Fei, vio a Jung-Hee en una de sus primeras obras y enseguida se volvió su ferviente admirador. Su familia seguramente se alivió. Por ejemplo, los biógrafos especulan que sus abuelos apoyaron el matrimonio porque normalmente se requería una dote. Jung-Hee no tenía a nadie más que pudiera dársela. Quizás simplemente estaban agradecidos de que Jung-Hee hubiera contraído un matrimonio honorable y que ahora, presumiblemente, se asentaría en una vida más tradicional, lo que le traería seguridad. ¿Cómo resultó? El primer matrimonio de Jung-Hee duró solo unos meses, aunque sin duda le pareció emocionante la idea de casarse con una actriz. Al principio, Fei se desilusionó de su nueva esposa en cuestión de semanas, y Jung-Hee le devolvió el favor como lo dictaba la tradición. Se mudó con la familia de Fei tras casarse, pero no quería asumir el rol tradicional de esposa. Su suegra la desaprobaba por la supuesta pereza de Jung-Hee. Ella dormía hasta tarde, casi no hacía tareas domésticas ni cocinaba, y salía en la noche a fiestas, cenas y teatro con sus amigos. La indignada madre de Fei se quejó con su hijo de que, en lugar de cuidar a su familia, Jung-Hee parecía esperar que otros la atendieran.
Fei y Jung-hee empezaron a discutir seguido. Él pensó que ella aceptaría los roles tradicionales del matrimonio, pero ella se ofendió por sus expectativas poco realistas. Ella le dio a Fei dos opciones: mudarse con ella o darle un divorcio incondicional. Fei y Jung-hee se divorciaron en 1931. En la China de los años 30, el divorcio era visto como un acto significativo de emancipación para los miembros del naciente movimiento de mujeres. Como las mujeres que resistieron vendarse los pies, pedir el divorcio era un acto de liberación femenina. Sin embargo, para la mayoría aún era muy controvertido. Y es posible que la separación de Jung-hee de su esposo haya servido para distanciarla de su familia, en lugar de regresar con sus abuelos. Viajó a la bulliciosa ciudad costera de Qingdao para empezar de nuevo. Jung-hee llegó allí en la primavera de 1931 y de inmediato buscó a uno de sus profesores de la escuela de teatro, Zhao Taimo, quien ahora trabajaba como profesor y decano en la Universidad de Qingdao. No tenía los requisitos académicos para ingresar a la universidad, y el decano Zhao tampoco conocía ninguna obra teatral para recomendarla, pero le consiguió alojamiento temporal en los dormitorios universitarios. Decidiendo intentar otra táctica, Jung-hee fue a visitar a la esposa de Zhao, Yu Shan, quien se conmovió por la historia de la joven. Yu usó su influencia para que Jung-hee obtuviera trabajo como asistente en la biblioteca universitaria. Aunque algunos que la conocieron ahí la describieron como insistente y poco complaciente, Jung-hee aprovechó sus nuevas circunstancias y recibió gran parte de su educación política en Qingdao. Aunque no pudo inscribirse formalmente en la universidad, asistía a conferencias de teatro, literatura, música, política, historia y filosofía. Jung-hee, bien preparada por su difícil infancia para absorber la indignación contra el sistema de clases de larga data, adoptó fácilmente muchos de los principios centrales del comunismo. La lucha de clases era un concepto que impactaba a Jung-hee. El compromiso de Jung-hee con la política comunista en Qingdao surgió por su participación en el teatro local. Ella se unió a la compañía de teatro Seaside, un grupo político que creaba y presentaba producciones pequeñas en gira, promoviendo valores revolucionarios, así como mensajes antiimperialistas y antiforegnos tras la ocupación japonesa del noreste de China. Aunque la mayoría de los jóvenes artistas chinos apoyaban a los comunistas más que a los nacionalistas, pocos lo divulgaban en una época en que los nacionalistas casi derrotaban a los comunistas en la guerra civil. Sin embargo, Jung-hee ingresó al partido en secreto mientras residía en Qingdao. Años después, sus amigos pensaron que Jung-hee nunca tuvo una comprensión sofisticada de la política y la filosofía. De hecho, un conocido comentó que probablemente Jung-hee no habría podido explicar claramente qué era realmente el capitalismo, ni cuáles eran las diferencias entre este y el comunismo. Aunque no era muy sofisticada políticamente, Jung-hee se volvió una miembro entusiasta del partido. Otro factor que fortaleció la educación política de Jung-hee en Qingdao fue una nueva relación. Yu Chi-wei, simpático e inteligente, era estudiante de biología y hermano menor de Yu Shan, esposa del decano Zhao. Jung-hee y Ki-wei se conocieron en casa de su hermana y pronto empezaron a salir. Se enamoraron y eligieron vivir juntos sin casarse, algo poco común en esa época. Aunque Ki-wei era un estudiante bastante brillante, pasaba la mayor parte de su tiempo involucrado en la política, lo cual se reflejaba en sus calificaciones promedio. Trabajaron juntos con dedicación, en secreto y en público, para promover la causa, principalmente mediante el teatro y en protestas. A fines de 1932, Ki-wei fue arrestado por sus actividades políticas y liberado solo por la intervención de un tío influyente del gobierno nacionalista.
Jung-hee fue interrogada por la policía sobre las actividades políticas de su pareja, pero no se sabe cuánto cooperó en la investigación. Tras ser liberado, Ki-wei no volvió con Jung-hee, sino que salió de Qingdao en silencio para cumplir otra misión para el Partido Comunista. No sabemos por qué su relación con Jung-hee terminó tan abruptamente. Los biógrafos han especulado que ella pudo haberlo incriminado durante sus entrevistas con la policía, ya sea intencionalmente o no, cualquiera que haya sido la razón. Cuando Chi-wei se fue, Jung-hee estaba desconsolada, pero como lo había hecho antes cuando dejó Jinan, se esforzó por mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás y decidió intentar una nueva vida. En Shanghái, centro de la industria cinematográfica en desarrollo, Jung-hee, de 19 años, llegó en 1933 en el Lento. La ciudad más rica y cosmopolita de China, Shanghái, era conocida como la ciudad en venta. La industria cinematográfica atraía a jóvenes artistas de China, como en Pekín. Directores de casting y dueños de teatros tenían muchas opciones de artistas esperanzados, y Jung-hee inicialmente tuvo problemas para adaptarse aquí. Obtuvo trabajo limitado con compañías locales de teatro político, similares a las de Qingdao. Los artistas nuevos en compañías de teatro solían coser vestuarios, pintar escenarios y hacer papeles pequeños por meses antes de recibir roles importantes, si acaso los obtenían. Jung-hee aceptó un trabajo de maestro con alojamiento gratis para sobrevivir. La nueva y ocupada vida de Jung-hee no le impidió seguir participando en la política. Como la mayoría de los artistas de Shanghái simpatizaban con el comunismo, las artes en China, especialmente el teatro, siempre fueron políticas. En la era imperial, el teatro apoyaba las clases, reforzaba valores confucianos y promovía el orden social. Para la década de 1930, el teatro expresaba y difundía valores revolucionarios. Jung-hee se unió a la Liga de Artistas Teatrales de Izquierda y también participó en clases de arte, política y filosofía en la Universidad de Shanghái, donde el establecimiento académico tenía inclinaciones comunistas similares. Desafortunadamente para Jung-hee, estas actividades provocaron su encarcelamiento durante una represión del gobierno nacionalista en Shanghái. Hay varias versiones sobre cuánto tiempo Jung-hee estuvo en la cárcel. Según su informe, estuvo encarcelada 8 meses y sufrió trato cruel y negligente. Afirmó haber mantenido una actitud feroz y desafiante hacia las autoridades, y también señaló que perdió una cantidad peligrosa de peso en la cárcel. Fue liberado por intervención de una amiga y razones de salud. Tras salir de prisión, se veía más delgada, demacrada y pálida según los registros policiales. Sin embargo, Jung-hee estuvo encarcelada solo 3 meses, no 8, contrario a lo que ella misma afirmó. Los guardias que la cuidaban decían que era encantadora y tenía buen humor. Sin duda ella estaba ansiosa tanto por su libertad como por su propia supervivencia. Tras dictar y firmar su confesión, los guardias dijeron que Jung-hee fue liberada con la advertencia de evitar actividades comunistas futuras. Cuando Jung-hee fue liberada, hizo exactamente eso, enfocando su energía en seguir su carrera como actriz. Con ese fin, pronto adoptó un nuevo nombre artístico, Lamping, que significa manzana azul. En 1935, se estrenó una producción de Nora de Ibsen en el Teatro Golden City de Shanghái. La obra se presentó durante 2 meses, lo cual era una duración inusualmente larga para cualquier obra en Shanghái. La noche de estreno tuvo una gran asistencia. Todos estaban supuestamente hipnotizados por Lamping, antes conocida como Lee Jung-hee, en el papel principal. Su increíble actuación la hizo reconocida por la comunidad artística de Shanghái y los asistentes al teatro. 1935 recordó un crítico de un periódico local. Fue el año de Nora. Lamping consiguió trabajos de actuación más constantes. Nunca fue rica, pero logró más seguridad financiera que antes.
Ella aceptó con gusto su independencia, pues le permitió mejorar su vida. Para una persona con una mentalidad tan revolucionaria, disfrutaba de una existencia bastante burguesa y adoptó muchas actitudes y modas occidentales, como muchas jóvenes artistas en la diversa y cosmopolita Shanghái. Admiraba las películas y actitudes de Greta Garbo y Mae West, y a menudo se vestía y se maquillaba al estilo de Hollywood. Buscaba relaciones románticas a su manera. Tang Na, crítico teatral de Shanghái, vio a Lam Ping por primera vez interpretando a Nora en su papel Revelación. Él se enamoró de ella y pronto empezaron a salir y mudarse juntos tras unos meses. Con el inicio de su carrera cinematográfica, Lam Ping y Tang Na empezaron a aparecer en columnas de chismes de Shanghái por su creciente fama. Su visibilidad le abrió oportunidades tanto en compañías cinematográficas políticas como en grandes estudios, aunque protagonizó al menos 9 películas durante este periodo. Los mayores éxitos de Lam Ping en el cine de Shanghái fueron Viejo Solterón, Wang y Sangre en la Montaña del Lobo. A pesar del glamour entre artistas bohemios, Lam Ping y Tang Na tuvieron una relación tempestuosa y finalmente tóxica. A pesar de sus problemas, la pareja se casó en 1936. El matrimonio terminó en menos de un año y debió acabar antes. Ambos parecían esperar absoluta fidelidad del otro, y sin embargo ninguno parecía capaz de darla a cambio. Lam Ping prefería divorciarse, pero tuvo que quedarse varios meses más con su esposo, ya que Tang Na, desesperado por perderla, intentó quitarse la vida varias veces. En 1937, la Shanghái que Lam Ping conocía y amaba empezaba a desaparecer. Los japoneses se prepararon para invadir tras el incidente del puente de Marco Polo, que inició la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La industria del cine y teatro probablemente se detendría. En Shanghái, los artistas locales ya se dispersaban. Pronto, comunistas y nacionalistas unirían fuerzas contra el enemigo común. Fue realmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el lejano Oriente, antes de comenzar en Europa. Antes de irse de Shanghái, Lam Ping publicó en una revista local el artículo Nuestra Vida, un manifiesto de una artista revolucionaria que anticipaba algunos de sus actos más notorios en la revolución cultural de los 60. Ella sostenía que el arte y el teatro eran herramientas sociales y agentes de cambio, no solo distracciones burguesas. Los artistas no eran simples muñecos, juguetes del público o presas de productores y directores. Eran revolucionarios, creadores activos, y debían sobre todo ser independientes de pensamiento y fuertes de espíritu. Tang Na comentó cínicamente que este manifiesto fue el boleto de Lam Ping para entrar al establecimiento del Partido Comunista. Pero hay buenas razones para creer que ella decía en serio cada palabra de lo que escribió en ese artículo. Después de dejar Shanghái, Lam Ping viajó a Yan'an y a la sede de los rebeldes comunistas liderados por Mao Zedong. Las nuevas amenazas a China del imperialismo y capitalismo la convencieron de apoyar la causa revolucionaria directamente, no solo como artista. Primero se reconectó con antiguos camaradas del partido, quienes la ayudaron a presentarse y dar referencias ante funcionarios comunistas cercanos a Mao. Lam Ping fue aceptada en Yan'an y comenzó a tomar clases en el colegio Lushun, donde también impartía clases de teatro a tiempo parcial. Para ese momento, el tercer matrimonio de Mao Zedong estaba en crisis. Su esposa de entonces, He Se-jun, fue de las pocas mujeres revolucionarias que acompañaron a Mao y su ejército rebelde durante toda la larga marcha. En 1934 y 1935, cuando los comunistas apenas lograron evitar una derrota total a manos de los nacionalistas, al romper el cerco y recorrer una larga distancia por China para reunirse. Su esposo, cansado y traicionado, se había disgustado con ella.
Zedong finalmente dejó Yan'an y Mao Lamping, y Mao Zedong conoció por primera vez a Lamping en el otoño de 1938, cuando Mao fue a dar una charla en la universidad. Lamping estuvo presente, escuchando atentamente mientras Mao hablaba sobre la importancia social y política del arte. Ella se levantó y aplaudió entusiasmada al terminar su discurso. En esta etapa temprana, Mao era mucho menos distante con sus seguidores y era fácilmente accesible en las calles de Yan'an. Lamping se armó de valor para acercarse a Mao. Tras su conferencia, conversaron brevemente de forma amistosa. Continuaron reuniéndose y pasando tiempo juntos en las semanas siguientes, y pronto se convirtieron en amantes. Cuando decidieron casarse, la pareja enfrentó una oposición significativa por parte de los compañeros líderes comunistas de Mao, en particular el futuro primer ministro, Zhou Enlai, el general Zhu De y el jefe de Estado Mayor Liu Xiaoqi. Lamping era polémica. Ella había llegado a Yan'an desde Shanghái, un bastión nacionalista, que la mayoría de los comunistas rurales consideraban lleno de privilegios burgueses, excesos y concesiones permisivas al capitalismo y al imperialismo. También era atractiva, elegante y moderna, todo lo que, según la teoría comunista, el proletariado pobre, sin pulir y trabajador debía despreciar. Sin embargo, Mao insistió ante sus altos funcionarios que debía casarse con Lan. Dijo que sin su amor no continuaría la revolución. Incluso amenazó con regresar a su hogar en la provincia de Hunan y convertirse en un simple campesino. Los funcionarios y militares cercanos a Mao cedieron. Se le permitió divorciarse de He Zedong y casarse con Lamping, con la condición de que ella no participara en la jerarquía comunista. Así, en tan solo 1 año y medio desde su llegada a Yan'an, Lamping se casó con uno de los hombres más poderosos de China. Para celebrar su boda, eligieron juntos el nuevo nombre Lamping, Jiangqing, que significa río verde. Refería a un verso de un poema sentimental de la dinastía Tang. Los primeros 10 años del matrimonio de Jiang y Mao fueron armoniosos. Vivieron esos años en el contexto de la guerra inmensamente destructiva contra Japón hasta 1945, y luego la reanudación de la guerra civil con los nacionalistas. En 1940, Jiangqing y Mao tuvieron a su única hija. Curiosamente, a la niña no se le dio el apellido de su padre, sino que se le dio el apellido original de soltera de Shang. Li Na vivió muy cerca de ambos padres durante su primera infancia, y a menudo se le podía encontrar jugando en el piso de la oficina de su padre. Mao tenía reuniones con miembros del partido mientras trabajaba o comía. Fue criada como hermana de la hija menor de He Zedong, Li Min, quien, curiosamente, también recibió el apellido de soltera de Chang. Aunque siempre protestó contra el matrimonio tradicional y la vida doméstica, Zhang parecía feliz. En estos primeros años, ella trabajó como una de las secretarias de Mao, un puesto vago y apenas definido, que incluía redactar informes y hacer trámites generales en nombre de Mao. Fue reconocida como esposa de Mao y admirada por su determinación en la guerra contra los japoneses y luego contra los nacionalistas. Con el paso del tiempo empezó a exigir atenciones especiales y siempre se le complacía. Su influencia sobre Mao continuó, incluso cuando su matrimonio perdió pasión y él se interesó en mujeres jóvenes. Una vez más, Zhang no reaccionó como lo había hecho su predecesora. Ella toleró sus muchas amantes y aventuras. En 1949, los comunistas vencieron a los nacionalistas, cuyos restos huyeron con Chiang Kai-shek a Taiwán. El establecimiento triunfal de Mao como gobernante de la nueva República Popular de China creó una mayor distancia entre esposo y esposa. Mao ahora estaba más ocupado que nunca, y el aparato burocrático y de seguridad que se formó a su alrededor en la capital, Pekín,
sirvió para apartar a Shang-Chi de la rutina diaria de su esposo. Como esposa de un destacado revolucionario, su presencia en discusiones de estrategia y política había sido aceptada. En los pasillos del poder en China, donde pocas veces las mujeres alcanzaban puestos influyentes, ella quedó excluida. Tuvo graves problemas de salud durante la guerra, incluyendo tuberculosis, y recibió un mes de tratamiento en la Unión Soviética. Pero fue cuando Chang Ching se encontró bloqueada de cualquier posición de poder, que la salud de Chang, tanto física como mental, comenzó a deteriorarse. Consciente de su deseo de ser más que una secretaria, Mao organizó que Chang encabezara 1 o 2 comités encargados de evaluar el teatro y el cine para asegurar su alineación con la política del partido. Al inicio, emocionada y motivada, Zhang se dedicó al trabajo. Pero pronto comenzó a encontrar el puesto frustrante, ya que sus recomendaciones solo eran tomadas en cuenta cuando Mao estaba de acuerdo con ellas, lo cual no ocurría con frecuencia. Sus relaciones laborales y la opinión de sus colegas sobre ella empeoraron. Chang siempre había sido una persona desafiante, de carácter fuerte y difícil para trabajar, pero ahora se volvió aún más difícil. Varias entrevistas con contemporáneos recordaron el comportamiento irracional de Chang. En los años 50, Zhang se ganó enemigos entre cineastas, dramaturgos y directores de teatro chinos por criticar o intentar prohibir su trabajo. Zhang, aunque madura y poderosa políticamente, aún carecía de sofisticación intelectual. Ella pensaba que el arte en la nueva China debía centrarse solo en la victoria proletaria y los valores comunistas. La ira de su dolorosa infancia también pudo haber influido aquí, ya que sus ideas sobre la justicia política estaban ligadas a la noción de venganza personal. A quienes le desagradaban solía tratar a ellos y su trabajo con más dureza de la necesaria. La impotencia y ansiedad por la distancia con su esposo empezaron a afectar su salud. Deprimida y aburrida hasta el extremo, comenzó a quejarse de sentirse físicamente enferma. El doctor Li Yesui, médico privado de Mao, comentó que según él, Zhang Xing no tenía ningún problema real. Él dijo que la fatiga, dolores, molestias misteriosas, palpitaciones y ansiedad eran comunes en casi todos sus pacientes. Entre el círculo íntimo de Mao, el nivel excepcionalmente alto de estrés y la cultura de miedo que prevalecía entre quienes estaban en la cima de la estructura de poder, era sorprendente. Chang Ching fue enviada varias veces a la Unión Soviética en los años 50 para recuperarse en hospitales privados. A veces sentía que su esposo la mandaba lejos para evitarla o impedir que se metiera más en política. Recibía pocas visitas, pero uno de los más notables y confiables era Zhou Enlai. Aunque varios de los principales funcionarios de Mao visitaban la Unión Soviética periódicamente, pocos la valoraban lo suficiente para visitar a Zhang. Zhou fue uno de los pocos líderes influyentes que siempre fue amable con ella, sin importar lo que pensara de Zhang. Él le llevaba delicias y noticias de su hogar para animarla, por lo que ella estaba agradecida. A pesar de esto, Zhang eventualmente también lo alejaría al intentar destituirlo de su cargo. En 1955 se confirmó que Zhang estaba realmente enferma, después de que los exámenes revelaron que tenía cáncer cervical. Regresó a la Unión Soviética para tratarse con cobalto 60 y estuvo ahí más de un año recuperándose. La instalaron bien en un hospital privado en Moscú y un balneario en Yalta, con acceso a un proyector de películas y una selección regularmente renovada de películas occidentales, técnicamente prohibidas tanto en Rusia como en China. Comía bien, escuchaba ópera y leía mucho. Sin embargo, su actitud hacia sus subordinados seguía empeorando. Se quejaba de que el agua del baño o la temperatura de la habitación
estaban muy calientes y luego muy frías cuando el personal intentaba solucionarlo. Cuando Zhang Jing regresó a Pekín, iniciaba una nueva década y la política en la capital era muy distinta. La popularidad de Mao cayó tras el gran salto adelante. El desastroso plan quinquenal del presidente para reorganizar la actividad agrícola y maximizar el crecimiento de la industria china. Los resultados fueron terribles y causaron una de las peores hambrunas de la historia, donde murieron decenas de millones de personas. En toda China, incluso miembros del Politburó y altos funcionarios de Mao lanzaban una crítica mordaz hacia él. En vez de admitir los fracasos y miserias de su régimen, Mao se aferró más a sus ideas. Buscó consolidar su poder con un programa de reforma cultural y artística para sofocar la disidencia y eliminar desafíos de líderes comunistas populares como Deng Xiaoping o Zhou Enlai. En este contexto, Mao finalmente le dio a Zhang Jing el poder que ella había buscado por mucho tiempo. Ella se convertiría en una de las principales arquitectas de la revolución cultural que buscaba reafirmar el control de Mao sobre la China comunista, a partir de 1966. Como una de las principales organizadoras, Zhang fue miembro de la Banda de los Cuatro, junto con Zhang Chongqiao, Yao Wenyuan y Wang Hongwen. Este cuarteto supervisó la revolución cultural en nombre de Mao, aunque Zhang era la más poderosa de los cuatro. La revolución cultural estaba orientada a la idea de inculcar una pureza comunista rigurosa en la sociedad china. Zhang Jing comenzó leyendo y evaluando más de 1000 obras artísticas, incluyendo películas, óperas, obras de teatro y ballets, por su conformidad con los principios maoístas del socialismo, así como por su exaltación del proletariado. Cualquier obra fuera de la línea del partido, cualquier arte que glorificara a los capitalistas ricos, imperialistas, antiguos emperadores o la aristocracia, era considerado burgués o contrarrevolucionario, y era reformado o prohibido. Zhang identificó las obras de arte más destacadas y se aseguró de que fueran reconocidas públicamente como buenas, tanto política como moralmente. Miles de artistas con obras consideradas políticamente sospechosas perdieron reputación y sustento, y fueron atacados por los guardias rojos, que a menudo no eran más que pandillas de jóvenes violentos, enloquecidos por la revolución cultural de Mao. Aquellos cuyos crímenes políticos se consideraban especialmente graves eran despedidos de sus trabajos o forzados a sufrir humillaciones públicas ritualizadas. Recorriendo las calles con gorros de burro mientras la multitud se burlaba y maltrataba, los delincuentes políticos más polémicos eran encarcelados, muchos años y casi siempre sin cargos ni juicio. Lo peor era que Zhang usaba su nueva influencia, a menudo, contra quienes tenía rencores personales. Para Zhang, la lucha de clases era un proceso en el que el proletariado castigaba y subordinaba a sus opresores. El papel de Zhang en la revolución cultural le dio un poder sin precedentes en China. Aunque Mao seguía teniendo la última palabra en todas las cuestiones de política. Era costumbre del presidente enfrentar discretamente a los más poderosos y cercanos a él entre sí para mantenerse en el centro de toda posible intriga. Solía criticar a un funcionario frente a otro para probar sus reacciones. Zhang fue una de las personas más poderosas en China entre 1966 y 1976. Bajo su mando, los guardias rojos aterrorizaron a maestros y profesores en escuelas y universidades, acusándolos de impureza política. Los cines, bibliotecas y teatros del país se volvieron campos de batalla en este extraño conflicto.
Esto fue tanto un esfuerzo por imponer la pureza política como una campaña performativa en la que el gobierno era plenamente consciente de que estaba aterrorizando sistemáticamente a personas inocentes, con el objetivo principal de fortalecer la posición de Mao después de los desastrosos años del Gran Salto Adelante, los peores años de la Revolución Cultural, que finalmente cobrarían la vida de entre 500,000 y 2 millones de chinos. Oleadas de violencia política ocurrieron entre 1966 y 1969, extendiéndose hasta la década de 1970. A mediados de la década de 1970, quedó claro que la salud deteriorada del presidente indicaba que se encontraba en las etapas finales de la enfermedad de Lou Gehrig. Las conversaciones a su alrededor se enfocaron en la sucesión. Es importante recordar que Zhang apenas iba a cumplir 60 años. Tras la muerte de Zhou Enlai por cáncer en 1976 y la destitución de Deng Xiaoping, ella pudo pensar que tenía una forma de tomar el poder tras la muerte de Mao. Pese a ganar muchos enemigos al ascender al poder, tenía el apoyo de cerca del 40% del Politburó. Zhang contaba con apoyo de jóvenes, trabajadores rurales y cerca de la mitad del ejército chino. Durante el verano de 1976, Mao le envió a Zhang lo que un biógrafo describió como un poema de despedida. «Ha sido agraviado», decía. «Hoy nos dividimos en dos mundos. Que todos mantengan su paz. En la lucha de los últimos 10 años he intentado alcanzar la cima de la revolución, pero no tuve éxito. Tú podrías llegar a la cima. Si fallas te precipitarás en un abismo sin fondo. Tu cuerpo se destrozará. Tus huesos se romperán». Esta carta sugiere que Zhang contaba con el apoyo de Mao para ser presidenta tras su muerte. Sin embargo, semanas después, los altos funcionarios tuvieron su última reunión con Mao. Junto a su cama, mostraba mayor ambivalencia sobre la posible sucesión de su esposa. De hecho, declaró con bastante claridad que no creía que debiera haber ningún tipo de presidencia después de su muerte. Una coalición amplia y multigeneracional debe gobernar y liderar unida. Dijo que le corresponde al Politburó decidir si Zhang Qing debe ser incluida. Al final de su discurso, su voz empezó a fallar y se debilitó. «Ayuden a Zhang Qing», comenzó a decir, antes de que su voz se apagara y los miembros del partido se esforzaran por escuchar su último susurro. Los seguidores de su esposa dijeron que él pidió ayudar a Zhang Qing con la bandera roja. Los moderados en la sala afirmaron que él dijo: «Ayuden a Zhang Qing a corregir sus errores». Mao murió el 6 de septiembre de 1976. Para entonces, Zhang no contaba con el apoyo de los principales funcionarios de Mao, ni intentó reparar las relaciones con aquellos cuya enemistad se había ganado a lo largo de los años. En una reunión del Politburó, pocos días tras la muerte de Mao, no tuvo oposición inmediata. Menos de 2 días después del cierre de la sesión, guardias enviados por altos funcionarios irrumpieron de noche en el dormitorio de Zhang y la arrestaron. Zhang pasó 4 años encarcelada sin cargos ni juicio, aunque las condiciones en las que vivía eran bastante buenas y se le permitían visitas regulares de su hija, Li Na. Para 1980, Deng Xiaoping ya había tomado el poder y supervisaba un programa de reformas que rechazaba el legado de Mao. El Politburó, buscando dejar el pasado, volvió a enfocarse en Zhang Qing. No podían liberarla por su papel en la revolución cultural, pero tampoco hacerla mártir para los maoístas no reformados. Deng recibía críticas de la izquierda por supuestamente traicionar la revolución con políticas más moderadas. La manera de reescribir y contextualizar la historia, creían los moderados, no era culpar a Mao por los fracasos de la revolución, que muchos aún veneraban profundamente.
Parecía mucho más fácil culpar a Zhang Qing y a los otros miembros de la banda de los cuatro, que habían supervisado la revolución cultural. Zhang Qing expresó incredulidad cuando le informaron que sería juzgada 4 años después de la muerte de Mao y su arresto. El 20 de noviembre de 1980, inició el juicio de Zhang y los otros 3 de la banda de los cuatro. Fueron acusados de actividades antipartido y de la persecución de cientos de miles de personas, lo que llevó a decenas de miles de muertes. Zhang no se dejó intimidar por quienes buscaban una confesión y se mantuvo desafiante, sin admitir culpa alguna. Ella reiteró que sus supuestos crímenes eran políticos y que los cometió bajo órdenes directas de Mao. Si ella era criminal, decía Zhang, también lo eran la mayoría de sus jueces. Ellos también habían cumplido las órdenes de Mao para perseguir a individuos y usar los poderes del Estado. Según las instrucciones del presidente, yo era presidenta y el perro de Mao, afirmó Zhang, mordía a quienes él me ordenaba. Ahora, continuó ella, le piden a una viuda pagar la deuda de su esposo. A todos ustedes les digo que estoy feliz y honrado de pagar la deuda del presidente Mao. El juicio duró varios días, pero fue solo un espectáculo para Zhang y los otros 3 de la banda de los cuatro. En enero de 1981, Zhang Qing fue declarada culpable y sentenciada a muerte. Sin embargo, los jueces, aún temiendo disturbios populares, conmutaron su sentencia a cadena perpetua, siempre y cuando mantuviera buena conducta. Zhang pasó los últimos 11 años de su vida encarcelada. A mediados de la década de 1980, Zhang contrajo cáncer de garganta y fue liberada temporalmente para recibir tratamiento en el hospital. Viendo cómo China cambiaba lentamente fuera de sus ventanas, Zhang comenzó a caer en depresión. Así como la Unión Soviética se había reformado gradualmente en las décadas de 1950 y 1960, después de la muerte de Joseph Stalin, China también pasó a un modelo diferente. Tras la era de Mao, surgió una nueva economía con ciertos elementos occidentales, mucho más exitosa que la economía controlada que Mao intentó supervisar sin éxito. A finales de los 80, era evidente que surgía un nuevo país donde las reformas de Deng eran clave, no el legado de Mao. Zhang, al envejecer y enfermarse, cayó en desesperación. La mañana del 14 de mayo de 1991, Zhang Qing se suicidó. Tenía 77 años. La nota que dejó decía: «Hoy, la revolución ha sido robada por la camarilla revisionista». Y el resultado de esta omisión es que se han desatado males interminables sobre el pueblo y la nación china. Presidente, su estudiante y luchador, viene a verlo. El Politburó prohibió el funeral de Zhang Qing. Ella y Mao habían deseado ser enterrados uno junto al otro, pero sus últimos deseos no se cumplieron, mientras que Mao fue momificado y colocado en exhibición en un edificio conmemorativo en la plaza de Tiananmen, un centinela severo e imponente, guardando para siempre el espíritu de la revolución. Zhang fue incinerada discretamente y sus restos fueron sepultados en el cementerio Futian en Pekín. Su lápida lleva el nombre Li Yunhe, no Zhang Qing. Zhang Qing, también llamada el demonio de huesos blancos, vivió durante la mayoría de los eventos que transformaron la China moderna. Nació solo 3 años después de que el sistema imperial, que había existido durante milenios, llegara a su fin. Vivió la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y la creación de la República Popular. Tuvo muchos nombres y muchas vidas, primero como una niña pobre, luego como actriz, después como esposa de un político y finalmente como una de las orquestadoras de la revolución cultural.
Su posición era algo extraña hasta cierto punto. Mao y el Partido Comunista no le permitieron ejercer mucho poder como su esposa durante muchos años. Fue solo en 1966, después de que el desastre del Gran Salto Adelante amenazara el control de Mao sobre el poder, cuando ella realmente alcanzó prominencia, mientras Mao intentaba utilizar la revolución cultural como un medio de reexpresión, consolidando su posición. Entonces alcanzó prominencia como miembro de la Banda de los Cuatro. En la siguiente década, su influencia en China fue totalmente negativa. La revolución cultural finalmente llevó a la muerte de cientos de miles, quizás incluso millones, de chinos. Se desconocen las cifras exactas. Aún peor fue la cicatriz colectiva que sufrió la sociedad china al atacarse a sí misma. Durante casi 10 años, Mao no pudo ser criticado por el gobierno que él mismo moldeó en el siglo XX. Tras su muerte, los sobrevivientes buscaron venganza contra la Banda de los Cuatro. Lejos de reclamar algún tipo de poder para sí misma, la revolución cultural terminó siendo también la perdición de Jiang Qing. ¿Qué opinas de Jiang Qing? ¿Merece ser tan despreciada como lo es? ¿O ha sido demonizada injustamente? Porque sus detractores nunca podían criticar públicamente a Mao, ya que criticar a Mao era admitir que la revolución había fracasado. Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.